Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos hoy en el capítulo número 14. Y seguimos acá un capítulo muy importante también, donde el apóstol Pablo todavía sigue en su primer viaje misionero. Y Pablo y Bernabé entonces acá llegan a Iconio. Habíamos visto también ya Pablo es apedreado en Listra. Y es muy también importante cómo el apóstol Pablo en medio de esta aflicción le da el ánimo, la fortaleza a los hermanos para que cobren ánimo y sigan adelante. Y les dice que a través de muchas tribulaciones nosotros tenemos que entrar en el reino, porque es también el mismo mensaje que el Señor Jesucristo le da en Mateo 23 a ellos cuando Él está hablando con los escribas, que Él le iba a enviar predicadores, profetas, escribas, y a unos perseguiréis, mataréis, meteréis en la cárcel, y a otros apedrearéis. Entonces fíjense pues que todas estas cosas que nosotros vemos acá, el cumplimiento de la palabra del Señor. No obstante, también le dejamos saber que nuestro amado hermano Lucas, quien escribe este libro, nos da a sentar las bases de este poderoso ministerio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quienes ahora nosotros hemos sido llamados, injertados para que nosotros hagamos la obra del Señor. Entonces vemos pues cómo el evangelio va creciendo de una manera poderosa y eficaz. El apóstol Pablo entonces comienza con su primer viaje misionero que habíamos entonces ya descrito, y ahora llega acá a esta ciudad de Listra, donde es apedreado, y después se va a las regiones de Derbe, predica el evangelio allí también, y vuelve otra vez a Listra, pero ahora dice un subtítulo que vamos a leer del verso 24 al verso 28 en este capítulo: el regreso a Antioquía de Siria. Y vamos a leer la poderosa palabra en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice así la palabra: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Entonces vemos en este primer relato que hemos leído de 2 versículos que ellos regresaron de donde a ellos se le había encomendado. Regresaron entonces a Antioquía. Recuérdense que ahí es donde estaban aquellos discípulos que se reunieron para que ellos, a través del Espíritu Santo, fuesen enviados para que ellos estuvieran realizando esta obra que hemos estado estudiando. Y dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor mi Dios amado, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, vemos como tu palabra, que es vida, que es paz, que es amor, que es misericordia, Señor mi Dios amado. Todo lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, a que también nosotros seamos unos instrumentos a la cual, Señor, tú nos has llamado. Danos sabiduría, danos entendimiento para que nosotros también, Señor, hagamos tu obra, podamos ver y entender que no fuimos llamados por casualidad, sino que estamos acá, Señor mi Dios amado, para también cumplir esta misión a la cual tú nos has encargado. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces el apóstol Pablo llega con el reporte del primer viaje. Históricamente este viaje ha sido
señalado en el tiempo, en el año 47 y 48, pues después de Cristo. Sabemos que después de la resurrección, entonces empieza este ministerio poderoso. Habíamos leído Hechos capítulo número 1, verso 8, donde dice que ellos reciben el poder. Entonces, el regreso y el informe de los apóstoles, vamos a titular este devocional así, y tiene como un objetivo principal este regreso de dar a entender ellos a los discípulos cómo Dios abre la puerta de la fe a los gentiles. Dios abre este ministerio a través de el apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Entonces llega un momento clave donde ellos regresan a Antioquía de Siria, la iglesia donde ellos habían sido enviados. Aquí se cierra un ciclo de obediencia y fruto. A pesar de las circunstancias difíciles, todo lo que pasaron, Dios permite que ellos regresen para dar testimonio de lo que ellos habían hecho por la mano de Dios y dirigido por el Espíritu Santo. La obra es de Dios. Ellos fueron solo instrumento. Esta sesión que hemos visto no es un simple reporte nada más narrativo, sino una demostración de lo que los profetas del Antiguo Testamento habían ya descrito. Especialmente el profeta Isaías, que lo hemos citado muchas veces, estaban cumpliéndose todas estas profecías. Dios estaba abriendo la puerta de la fe a los gentiles, haciendo una obra poderosa en el pueblo que él había escogido y que había sido señalado como un remanente. Ahora la puerta, habíamos dicho, se abre literalmente porque el velo se rompe y entonces judíos y gentiles son llamados a la presencia del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es esa puerta, quien es la puerta. Él lo dijo: yo soy la puerta. También dijo que él era el buen pastor. Ahora el buen pastor entonces guía a las ovejas hacia nuestro Dios, hacia su Dios, quien es el Dios de todos nosotros y el Dios que nos ha llamado para que nosotros también hagamos nosotros pues la obra. Dice también Efesios capítulo número 2 verso 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces fíjese pues que dice el apóstol Pablo, quitando de en medio la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades, los mandamientos expresados en ordenanza. Entonces esos mandamientos expresados en ordenanza y todas esas leyes que Dios había puesto por causa del pecado y la maldad restringían al hombre llegar delante de su presencia. Es por eso que viene nuestro Señor Jesucristo, para que en su cuerpo Él entonces quita esa enemistad, y es la piedra angular donde se consuma toda la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo hombre. Entonces fíjense que eso lo hizo él en la cruz del Calvario, en sí mismo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces el Señor reconcilia a los dos pueblos que estaban divididos por medio de la ley, pero que también tenían ese obstáculo por medio del pecado y de la ley de llegar a la presencia de Dios. Entonces el hombre es reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, tanto como un solo pueblo, judíos y gentiles, y también ahora espiritualmente todos los que entran por medio de nuestro Señor Jesucristo tienen esa posibilidad, esa potestad de entrar delante de la presencia del Señor. Porque sí es cierto que de repente nosotros podamos ver y entender que Dios ha hecho de los dos pueblos uno solo, pero para poder entrar ese pueblo, entrar ahora delante de la presencia del Señor, entonces vemos que es por medio de Jesucristo. Es una obra espiritual que Jesucristo hace por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. También vemos que es un remanente el que entra. Entonces vemos en estos versículos que el apóstol Pablo se regresa, aunque habían enfrentado oposición, no dejaron de predicar cada uno en los puntos que Dios le había encomendado. Finalmente regresan a Antioquía, a su iglesia, de donde ellos habían sido enviados. Entonces también se cumple
ese propósito que el Señor le dio de antemano a los discípulos, aquellos que estaban allá en el Pentecostés, los 120 también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios va añadiendo testigos. Ahora vemos cómo el Evangelio ha salido de Judea y Samaria para llegar a las regiones de los gentiles, cumpliéndose así la palabra en Isaías, capítulo número 49, verso 6. Lo habíamos leído, pero también lo recordamos. Dice: poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. El remanente de Israel. Fíjese pues que de estas tribus Dios está tomando un remanente. Y ahora estas tribus tipifican la configuración del mundo, como lo habíamos dicho en el cántico de Moisés, el capítulo número 32, que por medio de las tribus de Israel Dios da también a los gentiles la herencia. Dice también: te di por luz a las naciones para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Luz a las naciones. Esta profecía es citada y aplicada por Pablo en Hechos capítulo número 13, verso 49. Dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Así que Pablo entiende que su ministerio a los gentiles no es una novedad, no es nada nuevo, es un cumplimiento de la palabra del Dios eterno. Ahora, fíjese que este pasaje nos enseña sobre la importancia de rendir cuentas y compartir lo que Dios ha hecho en el ministerio. Si Dios te está usando, estás dando tu testimonio, y también tienes tú en cuenta que vas a tener que dar cuenta por el llamado que Dios te dio, porque Pablo y Bernabé atribuyen grandes cosas, no a ellos mismos, sino a Dios. Así que Dios es quien nos envía, Dios es quien nos ha escogido. Entonces, como también este regreso nos enseña sobre la fidelidad y la obra misionera. Fíjense que nosotros podemos ser misioneros también en nuestro hogar, porque nosotros fuimos escogidos y Dios nos envía espiritualmente, porque nosotros somos hechos nueva criatura. Venimos de arriba, venimos de la presencia del Señor, hechos nueva criatura, para que nosotros ahora compartamos el evangelio con aquellas personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. La puerta abierta a los gentiles y la unidad del pueblo de Dios. El verso 27 y 28 dice: y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Este versículo condensa la dimensión profética del momento, y la puerta de la fe abierta. No es solo los gentiles que aceptaron a Dios, sino que también Dios también abre la puerta. Entonces no es solamente eso que ellos están viendo, sino que es una puerta abierta, no solamente en esas regiones donde ellos están, sino en todas partes donde ellos van a predicar el evangelio. Ahora el apóstol Pablo también en Romanos 15 del verso 8 al 12 dice que os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Fíjese que esto nosotros lo habíamos dicho desde un principio, que las promesas hechas a los padres, las promesas hechas al pueblo de Israel, porque las promesas que se le dio al pueblo de Israel primeramente se le dio a los padres y la confirma. Entonces, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 15 del verso 8 en adelante: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Entonces Jesucristo nace en el pueblo de Israel, es parte del pueblo, es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: ¿para qué? Dice el apóstol Pablo: para confirmar las promesas hechas a los padres. Y dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Entonces el apóstol Pablo no dice nada de su imaginación, sino que el apóstol Pablo cita las palabras del profeta Isaías también. Dice: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabá al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esta es una palabra también que se encuentra en Isaías capítulo número 11, donde vemos que Dios toma del linaje de Isaí, de la casa de David, después, y entonces del linaje de David toma a José y a María.
Aquí Pablo nos muestra que Isaías había profetizado esta palabra muy importante y poderosa: luz para el pueblo de Israel, pero también luz para los gentiles. Dios está uniendo a ambos pueblos en Cristo, esa enemistad. Ya la enemistad está rota, ya Dios hizo de los dos pueblos uno solo, que simplemente lo que se está dando testimonio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué las personas siguen desunidas? Porque no vienen a Cristo, no se enteran ni ven la luz de lo que Dios hizo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, entonces nos empezamos a llamar hermanos, pero cuando las personas están fuera de nuestro Señor Jesucristo, no tienen esta luz, no tienen los ojos abiertos, entonces ellos empiezan a glorificarse y a tener su propia nacionalidad, a tener su propia perspectiva, como vemos en la historia, como un pueblo, una raza quiere extinguir a otra raza, cuando ya Dios ha hecho de los dos pueblos uno solo. Ya los hermanos no se veían de diferentes nacionalidades, sino que todos eran uno solo en Cristo. Ya ellos lo habían entendido y comprendido, que lo que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario, esa pared había sido derribada. Ya los judíos veían tal cual a los de Antioquía y a los de otras naciones como hermanos, y por eso empezaron a predicar el evangelio, porque ellos veían que tenían esa oportunidad de entrar a las bendiciones que Dios le había dado también a ellos como pueblo, porque una cosa es que Dios hizo de los dos pueblos uno solo, y otra cosa es apropiarse de las bendiciones por medio de Jesucristo. Entonces tenían la oportunidad. Hoy día todos tienen la oportunidad de entrar a las bendiciones que Dios le dio a los padres del pueblo de Israel, que los utilizó como un instrumento para que sean luz a las naciones. Hoy vemos cómo nosotros estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, las cartas de nuestro hermano Lucas, dando el testimonio de lo que los judíos hicieron, para que también nosotros veamos que Dios sigue cumpliendo su palabra y que la palabra se mantiene. Ellos siguen dando testimonio y siendo luz a las naciones. Entonces, Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, ¿cómo se abre esta puerta? ¿Y cuál es el misterio que el apóstol Pablo habla? Que entonces lo que dice acá en el libro de los Hechos, que Jesucristo fue siervo de la circuncisión, mostrando pues la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces esas promesas hechas a los padres también son ahora adjudicadas, son dadas a los gentiles por medio del injerto que dice el apóstol Pablo también acá en Romanos capítulo número 11, que nosotros fuimos injertado. ¿Cómo se cumple en nuestro tiempo esta misma profecía de Isaías? No ha cambiado. Judíos y gentiles tienen la oportunidad, porque ya Dios hizo de los dos pueblos uno solo, de venir a Cristo, y es por eso que son llamados. Pues por eso que el instrumento que Dios utiliza hoy es el evangelio y el poder del Espíritu Santo para convencer los corazones. Entonces, en este tiempo también nosotros seguimos siendo testigos. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la unidad del pueblo más allá de las fronteras étnicas? ¿Qué podemos ver? Cómo el apóstol Pablo vislumbró lo que primeramente comenzó con los judíos. Ellos habían visto y entendido que Jesucristo ya era su herencia, que la herencia no estaba en la tierra, que la herencia no estaba en el hemisferio y en la geografía donde ellos vivían. Es por eso que ellos empezaron a vender todas sus propiedades, porque ya veían que su nacionalidad ya no pertenecía en esta tierra, sino en el cielo. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir bien claro a los filipenses en el capítulo número 3, que él proseguía el blanco, pero que su ciudadanía no estaba aquí en la tierra, sino en el cielo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses capítulo 3 verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Entonces Jesucristo tiene el poder, tiene la autoridad, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces el apóstol Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, dando un cierre de un testimonio poderoso que Dios cumple su plan eterno, desde el Pentecostés en Jerusalén, pasando por Judea y Samaria, hasta llegar a las regiones gentiles. Entonces se trata del cumplimiento de la promesa del Señor. Isaías había deslumbrado esto. La iglesia de hoy también está cumpliendo esa misión, los obreros enviados, los obreros que verdaderamente están en ese peregrinaje. Pero también no olvidemos que vamos a sufrir vituperio, vamos a sufrir verdaderamente aquí en esta tierra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino.
Fíjese los pasos tácticos que nosotros vemos acá en la palabra que los discípulos tuvieron que pasar y que hacer para que la obra de Dios se llevara a cabo. Y también ellos también se sujetaron a la voluntad de Dios. Hubo territorios donde ellos no predicaron la palabra del Señor. Entonces ellos llegaron gozosos, con alegría, de corazón, dándole el testimonio a los hermanos de lo que Dios había hecho. Entonces fíjese que de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra. Estuvieron navegando. Por eso que el apóstol Pablo más adelante vamos a ver que también sufre naufragio, hay problemas entre ellos, hay también hambre, sufren el maltrato, sufren la escasez, están en tierra desconocida que hay unos alimentos que para ellos son difíciles de consumir. Entonces todas estas cosas, bueno, se hacen muchas veces duras, pero que el Señor bien claro le dijo que ellos iban a pasar todo este vituperio. Esperando, amados hermanos, que esto nos sirva a nosotros también para abrir los ojos, para que nosotros nos mostremos en la brecha, veamos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, que los apóstoles están dando testimonio de la verdad, que son instrumentos, así como nosotros. Así que bueno, le damos las gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos leído. Señor, gracias porque ahora tú nos has mostrado a través de tu palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos y que también, Señor, mi Dios amado, te seguimos y te estamos esperando, proclamando tu reino, Señor, aquí en la tierra, proclamando, Señor, esa verdad, donde cuando tú vengas, Señor, mi Dios amado, tú establecerás tu reino aquí en esta tierra, nos darás a nosotros cielo nuevo y tierra nueva, y vas a transformar el cuerpo de la humillación nuestra en la semejanza de tu cuerpo que fue glorificado, como lo dijo nuestro amado apóstol Juan también en su primera epístola, Señor, en el capítulo número 3, que nosotros tendremos un cuerpo semejante al cuerpo glorificado del Maestro. Señor, mi Dios amado, ¿qué más vamos a pedir? Tú nos has hecho conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, Señor. Y esa imagen que fue desvirtuada, Señor, mi Dios amado, Señor, que fue degenerada en el huerto del Edén, tú la recuperas en Cristo Jesús. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.